Bueno, una alabanza que nos recuerda el tema de esta serie de mensajes que estamos teniendo, ¿verdad? El domingo anterior hablábamos de las preguntas. Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, nos surgen siempre preguntas. Y yo he aprendido a decir, no sé. Hay maneras a través de las cuales Dios obra en nuestra vida que no entendemos. E intentar encontrar respuesta es una necedad. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Vimos que la voluntad de Dios tiene tres facetas. Número uno, está su voluntad determinada, aquello que Dios ha establecido y se va a cumplir sin que nada ni nadie pueda estorbar. Segundo, está su voluntad permisiva. Cuando Dios no es el agente directo de algo, pero Él lo permite por razones que nosotros podemos desconocer y probablemente nunca de este lado, en el aquí y en el ahora, logremos entender. Pero hay un tercer aspecto de la voluntad de Dios, que es lo que se llama su voluntad revelada. O sea, es Dios dando a conocer al hombre lo que el hombre no puede saber si Dios no se lo dice. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Dice la Biblia que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. La misma creación nos dice que hay un creador. Pero el hombre no puede llegar a conocer a Dios y tener una relación con Él solo con mirar que hay un creador. Necesita un camino para seguir, una verdad para creer. Y ahí es donde entra en juego, podemos decir, su palabra, la palabra de Dios, su revelación, de la cual nos dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, nosotros no creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Dios se ha revelado a través de la Biblia. Dios nos ha mostrado cómo podemos ir a Él, cómo podemos conocerle, cómo podemos tener una relación personal creyendo en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Señor, en tus manos nos ponemos, reconociendo nuestra incapacidad humana, pidiendo que sea tu Espíritu el que nos use. Habla a través de nosotros, Señor, y si en esta hora hay alguien que aún no te conoce, ilumina su mente, Padre, para que pueda entender de tu amor y del sacrificio de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando aquí dice toda Escritura, Pablo estaba refiriéndose al Antiguo Testamento completo, que era lo que existía en aquel tiempo, y a porciones del Nuevo Testamento que ya circulaban. En el día de hoy, estos versículos podemos aplicarlos a toda la Biblia. En ella encontramos la voluntad revelada de Dios para nosotros. Como dije, se nos muestra el camino de la salvación, cómo llegar a conocerle. Se nos muestra además cómo obedecer su voluntad, aquellas cosas que Dios dice con claridad en cuanto a su voluntad y que solo espera de nosotros obediencia. Es cierto que hay pasajes de la Biblia más difíciles que otros. Por eso hay muchas interpretaciones acerca de algunos pasajes. Sin embargo, las cosas que nosotros necesitamos conocer acerca de nuestra salvación y de nuestra vida de obediencia y servicio están bien claras en la Biblia. Como alguien dijera, las cosas que nos deben preocupar de la Biblia no son las que no entendemos, sino aquellas que sí entendemos. Por ejemplo,
que la Biblia dice con toda claridad que son la voluntad de Dios. Su voluntad dada a conocer, su voluntad revelada. Son ciertas cosas que sí son su voluntad. Y hay otras que Dios dice que no son su voluntad. En cuanto a estos temas, no tenemos que orar para buscar la dirección de Dios. Son verdades consistentes. Son verdades inmutables. Son verdades dadas por Dios. Una persona sin Jesucristo nunca las va a entender. Ni tampoco podemos esperar que ellos vivan conforme a estas verdades. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. Yo recuerdo cuando era un niño prácticamente, que visitaba a mi abuela y ella siempre estaba leyendo la Biblia y me contaba historias de la Biblia. En ocasiones yo tomaba en mis manos su inmensa Biblia y me ponía a leer. ¿Y qué les cuento? No entendía nada. Solo me gustaban leer las historias, porque eran las que mejor comprendía. Ahora llegó un momento de mi vida cuando conocí a Jesucristo y comenzó una relación con Dios y un amor por su palabra que hasta el día de hoy permanece. Cada vez que abro este libro, siempre encuentro cosas nuevas. No hay tal cosa como que me gradué. Estudié en un seminario 4 años, me hice pastor, para darme cuenta de lo mucho que necesitaba conocer. Y he estado estudiando y leyendo, y mientras más estudio y conozco la Biblia, más cuenta me doy de que es una fuente inagotable. Por ejemplo, hay algunas cosas que son claras y que no admiten discusión, porque Dios ha dicho que son su voluntad y otras que no son su voluntad. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3, dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y uno preguntará, ¿qué cosa es santificación? La misma Biblia te responde: que os apartéis de fornicación. O sea que ahora no puede suceder tal cosa que haya alguien que diga conocer a Dios y dice, un hombre, por ejemplo, vio a una mujer, tiene una relación y terminan yendo a un hotel, rentando una habitación con la intención de tener intimidad. El hombre puede llegar a conocer a Dios, pero no hay tal cosa como que ahora voy a orar para que Dios bendiga esto, o para saber si es la voluntad de Dios que nos acostemos o no. Eso es una necedad, porque ya Dios lo ha dicho. No es la voluntad de Dios que os apartéis de fornicación. Y las leyes que Dios establece en la Biblia no son caprichos divinos, son para nuestro bien. Por ejemplo, todos sabemos que el matrimonio es una institución que nos ayuda a permanecer como sociedad. Sabemos que los hijos que nacen dentro del matrimonio son diferentes a los que nacen sin un hogar. O sea, aquí no se trata de capricho de Dios. Cuando Dios dice que algo es pecado, no es malo solo porque Dios dice que es malo, sino porque causa daño a nuestra vida. Por ejemplo, otros pasajes en que encontramos temas, una lista, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, podemos leer algunos versículos, del 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, o sea, la arrogancia; la lengua mentirosa, o sea, el chismoso; tercero, las manos derramadoras de sangre inocente, el que comete homicidios; el corazón que maquina pensamientos perversos, inicuos; los pies presurosos para correr hacia el mal; el testigo falso que habla mentira; el que siembra discordia entre hermanos. ¿Me va a decir que usted no entiende eso? Eso está claro. Aquí no se trata de decir, Señor, ¿es tu voluntad de que yo diga una mentira? No, ya Dios lo ha revelado. Señor, por favor, yo estoy
estoy en una relación tensa con un hermano en Cristo, tenemos conflicto. ¿Será tu voluntad que esto se mantenga? No. Es claro. Podemos ir a otros pasajes. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y dice claramente, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Cabe que yo pregunte, ¿debo dar gracias? ¿Es la voluntad de Dios para mi vida que yo sea agradecido? No hay necesidad de orar eso. ¿Es la voluntad de Dios que viva gozoso? Señor, ¿tú quieres que yo tenga gozo? Es absurdo que le preguntemos eso a Dios, porque ya Él lo ha dicho. Ya es tu voluntad que yo ore, ya está ahí, está en la Biblia. Sí, pero pastor, ahí dice orar en todo. Dice orar sin cesar. ¿Cómo cree que yo voy a pasar las 24 horas del día orando? ¿Quién te dijo que para orar tienes que estar de rodillas con los ojos cerrados? Es tener la oración como un estilo de vida. Tú puedes tener una actitud mental de oración y estar cumpliendo con tus deberes. No cabe preguntar si es la voluntad de Dios que ore. Hermanos, podemos seguir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, Pedro nos recuerda un par más de respuestas que son siempre la voluntad de Dios. La primera tiene que ver con la sumisión y la segunda tiene que ver con andar en obediencia, un andar caracterizado por la obediencia en un mundo lleno de desobediencia. Primero de Pedro, capítulo 2, del 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 15. Miren lo que dice aquí. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, sométete, respeta a las autoridades. Esa es la idea. Ahora, yo voy a mencionarle una lista larga. No voy a leer los versículos porque no tenemos tiempo. Solamente se los voy a mencionar. De más ejemplos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que los hijos obedezcan a los padres. Efesios capítulo 6, verso 1. Segundo, es la voluntad de Dios que un cristiano se case con una persona cristiana, alguien que ame a Dios. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 15. Es la voluntad de Dios que los cristianos seamos personas ocupadas, que trabajemos. O sea, Dios no incentiva la holgazanería ni alimenta el espíritu de holgazán. Dios dice que hay que trabajar. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, 11 y 12. Dios enseña en la Biblia que nosotros debemos preocuparnos por nuestra familia, sustentar a nuestra familia. Primera a Timoteo capítulo 5, verso 8. Dios enseña que demos para su obra y para los pobres. Segunda a los Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Dios nos dice que criemos a nuestros hijos de acuerdo con sus normas. Efesios capítulo 6, verso 4. Dios nos enseña que debemos meditar en su palabra. Salmo 1, verso 2. Dios nos llama a meditar en la Biblia, ya lo dijimos. Nos manda a orar. También lo mencionamos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Nos manda a tener una actitud gozosa. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Nos manda a adorar en compañía de otras personas. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Proclamar a Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es la voluntad de Dios que proclamemos a Cristo. Dios quiere que tengamos valores dignos. Colosenses capítulo 3, verso 2. Dios quiere que tengamos un espíritu de gratitud. Filipenses 4, 6. Dios quiere que manifestemos amor. Primera a los Corintios capítulo 13. Dios quiere que aceptemos a las personas sin prejuicio.
Santiago capítulo 2 del 1 al 10. Y la lista continúa. Ahora, lo que me llama la atención es que estos temas generalmente los tenemos en común todos los cristianos evangélicos. Usted puede ir a cualquier iglesia evangélica y preguntar sobre los temas que he mencionado. Y todos coincidimos. Y usted dirá, ¿por qué? Porque son temas que están bien claros en la Biblia. Dios ha revelado claramente esos aspectos. A veces me llama la atención que estamos tan preocupados en cuestiones que, de alguna manera, hay distintas opiniones y obviamos los temas que están claros en la Biblia. Esto es la voluntad de Dios. Aquí no podemos decir, Señor, esto es la voluntad, Dios se ha revelado, no importa dónde usted viva, ni quién sea. Aquí no hay nada misterioso porque es su voluntad dada a conocer a través de su palabra. Mientras más leamos la Biblia, más claro estamos en lo que Él espera de nosotros. ¿Por qué tengo yo que esperar a que Dios se me aparezca esta noche en mi cuarto y me hable a través de un ángel para decirme cosas que ya Él ha dicho? Él está esperando obediencia. Ahora, este libro no siempre existió. Antiguamente, ¿cómo la gente conocía la voluntad de Dios? Si la Biblia no existía, no estaba todavía. ¿Cómo Dios revelaba su voluntad a las personas? En los tiempos bíblicos hay varias maneras que podemos encontrar que caen específicamente en tres categorías a través de las cuales Dios se revelaba. Se las voy a mencionar. En primer lugar, Dios utilizaba acontecimientos milagrosos para revelar su voluntad. Antes que existiera la Biblia completa, que nos pudiera revelar su mente y su corazón, Dios usaba milagros. Yo no estoy diciendo que ahora Dios no haga milagros. Lo que estoy diciendo es que los milagros espectaculares eran algo más común en aquellos tiempos, por cuanto era una fuente de revelación especial. Voy a mencionar la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? ¿Cómo supo Moisés que Dios lo estaba llamando a regresar a Egipto y a liberar a los israelitas? Una zarza que ardía y no se consumía. Una zarza ardiendo en un desierto no es ningún milagro. Hoy en día hay muchas zarzas que arden en zonas desérticas. Puede caer un rayo, las hojas cogen fuego. Sigue sucediendo hoy. Pero el fuego de este arbusto, dice la Biblia, que no se consumía, y ahí estaba el milagro. Seguía ardiendo. Eso lo usó Dios para captar la atención de Moisés y escuchara su voluntad. Seguimos, otro ejemplo, el Mar Rojo. ¿Cómo supo Moisés que debía cruzar el Mar Rojo? Bueno, se abrió milagrosamente. Quedó una vía seca para Moisés y los israelitas. De verdad que si hubiéramos estado en la tropa de Moisés, no nos hubiera quedado la menor duda de que era la voluntad de Dios que pasáramos el mar, porque se abre y se seca. Dios quería que lo atravesara. En tiempo de los jueces, un hombre llamado Gedeón quiso conocer la voluntad de Dios. Por tanto, puso fuera un vellón durante toda la noche y Dios le mostró su voluntad, dejando rocío en el vellón una vez y ningún rocío en el siguiente. Esta historia aparece en el libro de los jueces, en el capítulo 6. En el Nuevo Testamento, la liberación de Pedro. ¿Cómo supo Pedro que era la voluntad de Dios en los días de la iglesia primitiva que él saliera de la prisión y siguiera predicando? Porque Dios lo sacó de la prisión, abrió las puertas milagrosamente. O sea, estos eran medios que Dios usaba, milagros espectaculares. Hoy Dios rara vez revela su voluntad a través de hechos espectaculares como estos.
No es que Dios no haga milagros, porque Dios sigue siendo el mismo en poder. Pero la Biblia nos enseña que Dios va tratando con nosotros de distintas maneras. Yo siempre he creído que Dios sigue haciendo milagros, aunque no sean espectaculares. Para mí, no por eso dejan de ser milagros. Porque orar y que en un momento preciso Dios envíe su respuesta, no me va a convencer nadie de que no fue un milagro. Yo he contado mi experiencia de conversión cuando tenía 16 años. Desesperado, clamé al Dios que no conocía y Él contestó mi oración. Pero el método normal hoy de Dios para revelarnos su voluntad no es a través de milagros espectaculares. Él se valió de estos métodos en los tiempos antiguos porque era la manera como Él hablaba a su pueblo antes de que tuviéramos la Biblia. Hoy, para yo escuchar la voz de Dios, no necesito un milagro espectacular. Con abrir este libro y pedirle en oración que me hable, Dios lo hace. Todos los días me alimento de Él. En segundo lugar, Dios hablaba en aquellos tiempos a través de visiones y de sueños. Por ejemplo, Abraham tuvo varias visiones, José varios sueños, e incluso utilizó los sueños de un faraón egipcio y la interpretación de parte de José para preservar a Egipto de los estragos de una terrible sequía que venía sobre ellos. Dios hizo que su voluntad se cumpliera tanto para los israelitas como para los egipcios. ¿Y cómo Dios se comunicó? Por medio de visiones y sueños. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Pedro vio que del cielo descendía un lienzo con toda clase de comida. Él vio que había comida que le estaba prohibido comer a los judíos. Y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: no, Señor, no puedo comerla. Y el Señor le dijo: come, Pedro. Por medio de esta visión y de la milagrosa provisión de Dios, Pedro descubrió que era la voluntad de Dios que él fuera y llevara el evangelio a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Y fue a casa de Cornelio, un hombre gentil, y le llevó el evangelio. En tercer lugar, Dios revelaba su voluntad a través de la revelación directa. Por ejemplo, habían hombres que Dios llamaba, que se le conoce con el nombre de profetas. También se le llamaban videntes, que eran hombres de Dios, a los que Dios les comunicaba un mensaje para entregarlo al pueblo. Por ejemplo, Amós le dijo a Amós: haz esto, y Amós lo hacía. Isaías: di esto, e Isaías iba. Los profetas hablaban como oráculos de Dios. ¿Qué era un profeta? Un portavoz de Dios. Era llamado la boca de Dios porque comunicaba sus palabras a los hombres. Los profetas hablaban, pero no eran su mensaje. No eran el mensaje que entregaban de ellos, sino que era de Dios. Dios fue transmitiendo su verdad a través de hombres que dice la Biblia que Dios inspiró para escribir las historias que forman este libro. Se completó su palabra y hoy tenemos su revelación escrita. Hoy nosotros podemos venir a ella y encontrar su voluntad para nosotros. Ya la boca de los profetas, al estilo del Antiguo Testamento, no son necesarios porque aquí está su palabra. Tenemos predicadores hoy, tenemos maestros y que en cierta manera hacen una labor parecida a la que hacían los profetas, pero no son profetas en el sentido bíblico. La palabra de Dios no viene a los hombres hoy, ya vino una vez y para todos. Ahora somos los hombres los que tenemos que venir a este libro. Y es muy importante, hermanos, entender esto. Yo lo hablaba en la mañana. El gran error que mucha gente ha cometido al creer que este libro no es palabra de Dios y que su revelación
en cuanto a su verdad escrita, todavía está abierta. Entonces hay personas que hacen énfasis en todo tipo de experiencia. Mire, yo creo en un Dios que es soberano y Él puede hacer lo que quiera. El Dios que hizo milagros puede hacerlos hoy. El Dios que habló a través de sueños y visiones puede seguir hablando hoy, si Él quiere, con alguien. Ahora, yo cualquier experiencia de esta, que algunos dicen tener, porque yo no la he tenido nunca, y la verdad no se la he pedido a Dios, no la necesito si Él me habla a través de la Biblia. Pero suponiendo que mañana Dios decidiera soberanamente hablar, Dios nunca me va a decir algo que contradiga lo que ya ha dicho en su palabra. Porque si eso sucediera, entonces con toda seguridad, no fue Dios quien habló. Yo escucho personas muy a menudo decir, Dios me habló. Y como dije, bueno, si están diciendo que Dios les habló a través de un mensaje o a través de la Biblia, una predicación, una enseñanza, bueno, está bien. Pero tengo temor cuando escucho eso, porque después de haber dicho, Dios me habló, pueden soltarte cualquier disparate y ya lo barnizaron con la autoridad del cielo. Y si tú no estás de acuerdo con lo que están diciendo, entonces estás rebelde contra Dios. No. Si Dios dice ahora que su voluntad es la santificación, como ya vimos, que nos apartemos de fornicación, de inmoralidad, ¿cómo voy yo a decir que Dios me habló y me dijo, ve y acuéstate con aquella mujer que no es tu esposa? ¿De verdad? ¿Te habló alguien? Sí, me habló alguien. Bueno, entonces no fue Dios, fue un demonio. ¿Cómo Dios te va a decir algo en contra de lo que ya ha dicho? Y usted dirá, pastor, a mí me parece que eso es un poco extremista, un poco cerrado. No, 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 es mejor estar cerrado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quitas las reglas, cuando tú tiras en un lugar el manual, te quedas en oscuridad. Cuando tú, en lugar de poner énfasis en lo que Dios ya ha dicho, tu énfasis está en lo que has sentido, en experiencias puramente emocionales, entonces tú estás abriendo la puerta a todo. Y todo vale. Y todo tiene que ver con Dios. Mire, usted lo que tiene, si tiene estómago para eso, y digo estómago porque si es cristiano tiene que tener paciencia, sentarse frente a una computadora y buscar en YouTube o en Google para que usted vea, ahí están las evidencias gráficas de todo tipo de disparate que se dice hoy que viene de Dios. Y usted dirá, ¿por qué la gente ha llegado a eso? Porque se han alejado de la Biblia. Desde un pastor que le empieza a repartir a la congregación chicles y les dice que esos chicles están unidos y llenos del Espíritu Santo, la gente se los come. O aquel que riega sodas y dice estas sodas están ungidas. O aquel que dice agua, vamos a echarle agua llena del Espíritu Santo y no a las personas. O aquel que dice que está borracho del Espíritu, haciendo todo tipo de payasadas y ridiculeces en nombre de Dios. O aquel que saca a la congregación después de un culto y le dice, esta hierba está ungida, coman hierba. Y después ve a la gente comiendo hierba. Entonces, la pregunta que yo hago, cuando la gente que no conoce a Dios ve eso, ¿qué piensan de nosotros? Y lo peor, no es que piensen de nosotros, ¿qué piensan de Dios? Y yo me pregunto, ¿de dónde sacan esas locuras? ¿De dónde? El problema es que cuando usted apaga la luz, y quiero poner este ejemplo, usted llega ahora y decide, está en un cuarto oscuro, y ciertamente este mundo es un mundo oscuro, donde la gente a la luz llama tiniebla y a la tiniebla luz, donde hoy todo es relativismo,
sea, no hay tal cosa mala o buena, todo depende de lo que tú quieras. Hoy en día ya no hay hombre o mujer, no importa, tú puedes nacer orgánicamente con un sexo, pero tú puedes ser lo que tú quieras. Y eso va hasta que he visto personas que dicen que son perros, otros que son vacas, todo tipo de locura. Cuando usted apaga la luz, entonces ¿qué sucede? Todo el mundo queda en oscuridad. Yo no entiendo 100% este libro, y ahorita se lo dije. Tengo preguntas, pero estoy plenamente convencido que es la palabra de Dios. Amén. Y cuando las personas me vienen a hacer preguntas, les respondo con este libro. Es la regla. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú andas en la luz de Dios, no estarás en oscuridad. Cuando tú quitas la Biblia y el énfasis tuyo está en las emociones, en las experiencias, tú puedes llegar a cualquier locura y llamarla que viene de Dios. Puedes manipular a la gente, como en muchos lugares se hace, y presentar al Dios de la Biblia como un Dios que se soborna. ¿Saben a qué me refiero? ¿Tiene algún problema? ¿Quiere una sanidad? Por fe ofrende. Dele a Dios y Dios te va a dar. ¿Quieres una casa de $1 millón? Por fe da el diezmo. ¿Saben eso? Algunos llaman a esto el evangelio de la prosperidad. Para mí no tiene nada de evangelio, porque evangelio es uno solo. Ese es el evangelio de la mentira, de la avaricia. La imagen que le está vendiendo a la gente, que el Dios de la Biblia es un Dios que se soborna. Miren, nosotros damos por amor. Pero cuando nosotros damos, yo no estoy esperando que Dios me dé. Dios me da porque ha sido bueno y ha sido fiel. Pero esto no es un negocio. No es un negocio. Dios me guarde de coger esto como un negocio. Pero hay algunos que sí. Hoy la gente no quiere llamarse pastores. Todo el mundo quiere ser reverendo, profeta, apóstol. He estado predicando durante casi un año de que la venida del Señor se acerca. Y cada día vivo más convencido. Y creo que una de las evidencias más grandes que hay de que el tiempo se nos está acabando es la apostasía. No solo lo que está sucediendo en el mundo, sino lo que sucede adentro, con las personas que dicen conocer y creer a Dios. En las congregaciones son muy pocos los hermanos que leen la Biblia todos los días. Hay tanta competencia que el tiempo lo invierten en otras cosas, que no son necesariamente malas, pero nos roban el tiempo. Y la gente no sabe nada de Biblia. Cuando predicamos la palabra de Dios, la gente se queda dormida. Ahora comienza a hablar de que Dios te va a prosperar y que Dios te va a sanar, y empieza a hacer historietas o darle motivación a la gente, y va a ver la congregación llena. Pero es que Dios no me ha llamado así. Dios no me ha llamado para entretenerlos a ustedes. Si ustedes quieren entretenerse en el lugar equivocado, es este. Dios me guarda. Yo no puedo convertir la iglesia en un circo. Mi responsabilidad es darle lo que Dios dice, porque Él se ha revelado. Si usted viene a la Biblia y la lee todos los días, y usted me dice: pastor, Dios me está hablando, mis respetos. Pero si usted nunca lee la Biblia y nunca ora y me dice: Dios me está hablando, ¿cómo te habló anoche? Va a tener mi desconfianza, créanme. Y no es que no tenga fe, sino que la fe debe colocarse en el lugar correcto. Porque yo conozco personas que tienen una gran fe, pero la han colocado equivocadamente. Es importante nuestra fe, pero más importante que la fe es en quién la hemos puesto.
Y este libro nos enseña que la fe debe estar puesta en la roca inconmovible de los siglos. ¿Y saben quién es esa roca? Jesucristo. No es un pastor, no es un sacerdote, no es un ser humano, no es un superapóstol, ni un profeta. Porque todos los seres humanos, empezando por este que está aquí, estamos llenos de defectos. Y la peor decisión que usted puede tomar es poner su confianza en un hombre. Ahora, cuando usted va a la Biblia y lee lo que la Biblia dice de Jesucristo, y cuando leemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, usted dice, vale la pena creer en ese Dios. Porque ese Dios nunca, nunca falla. Jamás me ha fallado. Conocí a Cristo el 28 de abril del 85, en la isla de Cuba. Desde allá hasta aquí, con toda sinceridad le digo, le he fallado muchas veces a Dios. Si usted me pregunta, ¿y Dios te ha fallado? Nunca. Por eso ahora, cuando ya estoy llegando a una nueva etapa de la vida, y la gente dirá, el pastor siempre está hablando de que está viejo. No, estoy viejo, pero estoy medio muerto. Con todo respeto. Yo sé que hay personas aquí que tienen más edad que uno, pero la verdad es que si usted mira atrás lo que ha vivido, honestamente lo que le queda adelante es menos, ¿verdad? Y era como el padre, como el niño que le preguntó al padre, papi, ¿qué edad tú tienes? No, cumplí 50. Y le digo, papi, estás medio muerto. O sea, la realidad es esta, el tiempo que nos queda aquí es mucho menos que el que ya hemos vivido. Entonces, ¿para qué vamos a invertir el tiempo que nos queda poniendo la fe en gente equivocada? ¿Usted quiere decepcionarse? Póngame en un altar. Considéreme un superhombre, a mí o a cualquiera, y le garantizo que se va a decepcionar muy pronto. Ponga su fe y su esperanza en Jesucristo y nunca, nunca le va a fallar. Dios se ha revelado. Alguna gente enseña que Dios echó a andar el mundo y se fue. Son los deístas. Un Dios que no se relaciona de manera personal. Pero el Dios de la Biblia no solo nos creó, sino que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. La gente, a veces sucede una tragedia que no entienden, como yo decía, a veces suceden cosas que yo no entiendo. Como que un domingo en la mañana entre un loco por la puerta de una iglesia, como sucedió hace unos años, con un fusil y asesine a todos los cristianos. Lo primero que la gente va a decir, ¿dónde estaba Dios? Esa mañana Dios se quedó dormido, no pudo cuidar a sus ovejas. Yo no puedo responder por qué sucedió o por qué Dios lo permitió. No puedo responder a esa pregunta. Tratar de encontrarle una respuesta es una necedad. Ahora, lo que yo sí estoy seguro es que Dios, de alguna manera, sabía lo que iba a ocurrir y lo permitió. Y si lo miras desde la óptica de la fe, lo peor que nos puede suceder a nosotros es irnos de este mundo. Y si lo miras desde el punto de vista de la óptica humana, lo peor que nos puede suceder es irnos de este mundo. Pero si lo miras con fe, es lo mejor. Porque sabemos a dónde vamos y con quién vamos. ¿Puedes tú decir eso? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Te has decepcionado de los hombres? Probablemente, pero Jesucristo te ha fallado. Si quieres saber quién es Él, pon tu fe en Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a terminar cantando.